En un mundo que navega a través de mares de incertidumbre, donde la moral y la virtud parecen desvanecerse ante nuestros ojos, una gran verdad resuena con un eco que no puede ser ignorado. Basándonos en las poderosas palabras del libro de Romanos, veremos que nos encontramos viviendo en tiempos donde la verdad es intercambiada por la mentira y la naturaleza misma grita por redención. Pero en medio de este caos surge una esperanza, una promesa, pero también un justo juicio por parte de Dios, que todo lo ve y que en su tiempo perfecto restaurará todo conforme a su justicia divina. Únete a nosotros a través de este estudio de las Sagradas Escrituras, porque el tiempo está cerca y el gran juicio de Dios más pronto de lo que muchos imaginan. Y ahora, sin más preámbulos, ¿qué les parece si comenzamos? Como es de saber, en la actualidad vivimos tiempos sin precedentes, tiempos que demandan nuestra atención y sobre todo nuestra reflexión. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos nos presenta un espejo de la humanidad la cual se ha desviado del camino del Señor. De igual manera, se nos habla de un mundo que ha optado por cambiar la verdad de Dios por la mentira y que, como resultado, se encuentra en un estado de rebeldía contra Dios. Leamos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 28. Nos dice la palabra del Señor. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Tal como podemos notar el rechazo de las personas hacia Dios, poniendo como base sus conocimientos entre comillas, excluyen de esta manera a Dios como su creador, sustentador y libertador. Es por ello que Dios los entregó a una mente reprobada, en otras palabras, los abandonó conforme a sus razonamientos necios para hacer cosas que no convienen, dándoles en otras palabras la libertad según su libre albedrío de cometer todo tipo de pecados. Notemos con atención lo que nos dice en la versión NTV del libro de Romanos capítulo 1 versículo 28. Nos dice la palabra del Señor: por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Entonces podemos ver que es más que claro que la ira de Dios se encuentra siempre vinculada al pecado. Por consiguiente, un corazón que se encuentra vacío sin Dios se llenará de manera inevitable de las más bajas y degradantes pasiones de la carne. Veamos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Romanos capítulo 1, versículos del 29 al 31. Nos dice la palabra del Señor: estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Observemos que una mente sin el debido control propio de los límites, el cual solo se nos da por medio del conocimiento de Dios, quedará libre para excluir a Dios y poner todo su enfoque en los placeres de la carne y de los vicios, los cuales son propios de una naturaleza caída que no tiene a Dios en su corazón. Y es precisamente por ello que la palabra de Dios es muy directa al decirnos que el juicio de Dios vendrá sobre todo este mundo, el cual ha decidido darle la espalda a Dios. El apóstol Pablo aquí también es claro al decirlo en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 32. Nos dice la palabra del Señor: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Absolutamente nadie en este mundo puede afirmar que no peca. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas, en 1 Juan capítulo 1, versículo 10, nos dice la palabra del Señor: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Debemos tener siempre presente que un verdadero cristiano se encuentra llamado a vivir una vida santa. Por consiguiente, debemos enfatizar que el vivir en santidad no es una opción de vida.
Todo lo contrario, es la razón fundamental de la vida cristiana, y es por ello que en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 32 podemos notar que quienes reconocieron el veredicto del juicio de Dios, en otras palabras, los que practican, todas aquellas personas que hacen de manera repetida estos actos pecaminosos son dignos, merecedores de muerte, porque no solo las hacen, sino que también se complacen en hacerlas. En otras palabras, consienten con aquellas personas que hacen o practican lo mismo y hasta lo festejan. Esta es la razón por la cual como verdaderos cristianos no deberíamos y no podemos juntarnos ni complacer a un no creyente o aún más a un supuesto cristiano solo de nombre que practique tales cosas. La palabra de Dios es clara al decirnos en 2 Corintios capítulo 6 versículos del 14 al 17 nos dice la palabra del Señor: No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Por consiguiente, no podemos justificar el pecado personal y mucho menos alentarlo en otros. Esto es peor porque no solo las hacen, sino que se complacen con el que las hace. Y es por ello que la vida de aquellas personas que viven alejados de Dios no tiene sentido. Y esto es debido a que no le encuentran el sentido a su vida. Y es entonces donde buscan llenar ese vacío que solo Dios puede llenar con muchas otras cosas que lleva al ser humano a pecar y de este modo vivir cada día más guiados por sus instintos. A continuación, veremos acerca de lo que la palabra de Dios nos habla en cuanto a la justificación. Ahora podemos notar que la justificación es básica para la salvación, puesto que es solo por la fe. Esta gran verdad, bajo la dirección divina, fue proclamada primeramente para los judíos y es ahora dada a conocer hacia los gentiles. Como confirmación del tema, veremos que el apóstol Pablo añade las palabras del libro de Habacuc capítulo 2 versículo 4, nos dice la palabra del Señor: mas el justo por su fe vivirá. Y esto lo veremos en el libro de Romanos capítulo 1 versículos del 16 al 17. Nos dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Tal como podemos observar después de haber afirmado que el camino de salvación es el mismo para todos, siendo este solo por la fe. Ahora, podemos notar también que el apóstol Pablo divide a la raza humana en dos grandes grupos: judíos y gentiles, personas no judías, demostrando de esta manera que aunque Dios se dio a conocer ante todas las personas, estos ni le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 21. Nos dice la palabra del Señor: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y es que, en vez de adorar al único Dios verdadero, se volvieron adoradores de ídolos y como resultado, Dios los abandonó a sus propios caminos malvados. La palabra de Dios es clara al decirlo en el libro de Romanos capítulo 1, versículos del 24 al 25. Nos dice la palabra del Señor: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Las personas no pueden dar la espalda a Dios y hacer como si nada hubiese pasado. Es por ello que Dios los entregó a la concupiscencia de su corazón. Entonces, podemos ver que la degradación moral vendría a ser una consecuencia de la ira de Dios, no la razón de ella, ya que el pecado de por sí, de manera inevitable, crea su propia condena. Por consiguiente, el juicio divino es Dios permitiendo a las personas seguir su propio camino hacia la destrucción. Ahora, en el capítulo 2 del libro de Romanos, veremos cómo el apóstol Pablo comienza a hablar sobre el juicio de Dios, y es así que podemos ver que el hombre no tiene excusa ante Dios, sea quien sea, es inexcusable. Notemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 1. Nos dice la palabra del Señor: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Tanto el juicio como la condenación siguen al pecado, así como la noche al día. No todos cometen los mismos pecados. No obstante, mediante sus juicios y críticas, todos muestran que no viven acorde a la ley moral que conocen. Por tanto, tal como nos dice la palabra de Dios, nadie tiene excusa. Entretanto, en cuanto a la justicia de Dios, sabemos que este es el sacrificio vivo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por amor a todos nosotros, y esto es porque por medio de Él nosotros fuimos hechos justicia delante de Dios, y es por ello también que la palabra de Dios condena a los moralistas, puesto que estas personas declaran diciendo: yo no he matado, yo no robo, yo no fumo, yo amo a mis hijos, yo ayudo a los pobres, entre muchas otras cosas más. Sin embargo, este tipo de personas están menospreciando la justicia de Dios. Ahora, a continuación, veamos que este tipo de personas subestima sus propios pecados. A menudo podemos ver que este tipo de personas se la pasan declarando: pongo en una balanza mis buenas obras contra las malas y ganan las buenas obras. Sin embargo, como verdaderos cristianos sabemos que por obras ninguna persona, ningún ser humano puede ser justificado. Es por ello que podemos ver que esta vendría a ser la peor situación en la que podría encontrarse una persona, el ser un moralista. Y esto es porque muchos de ellos buscan con sus buenas obras sentirse justificados, y muchos que se dicen ser cristianos se encuentran viviendo en medio de esta situación. Y esto es porque no han nacido de nuevo. No obstante, suelen hacer lo que un cristiano regenerado hace o deja de hacer, teniendo de esta manera una conducta admirable. Sin embargo, mientras éste no reconozca, no se humille y no reciba a nuestro Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador personal, el ser humano que no ha entregado su vida a Cristo está muerto en sus delitos y pecados, tal como lo dice Dios en su palabra en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1. Nos dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y esto es porque todos nacemos con la naturaleza pecaminosa debido al pecado original desde Adán y Eva. Por tanto, todos somos pecadores y esto nos hace culpables. Ahora, podemos notar también que es común en las personas maximizar las faltas de los demás. Sin embargo, minimizan sus propias faltas. Esta es una tendencia de la carne debido a nuestra naturaleza humana y pecaminosa. Y por si fuera poco, aun estando ya regenerados, se tiende a tener esa tendencia, puesto que la carne es débil. Nuestro Señor Jesucristo mismo lo dijo. Notemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Nos dice la palabra del Señor: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es por ello que veremos que nuestro Señor Jesucristo es muy claro al decirnos en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 5. Nos dice la palabra del Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido.
¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahora, veamos que el apóstol Pablo aclara hacia quiénes va dirigido el juicio de Dios, y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 2. Nos dice la palabra del Señor: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Todos los juicios de Dios son justos, ya que Él sabe y lo conoce todo. La palabra de Dios nos dice claramente en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 13, nos dice la palabra del Señor: y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nada escapa de su mirada. Dios es omnisciente. Él está constantemente al tanto de todo lo que sucede en el universo. Sin embargo, Dios también ve a cada una de nuestras acciones, y esta es la razón por la cual Dios es un juez justo, y por ende todos sus juicios son justos. Y es por eso precisamente que cuando Dios nos disciplina por alguna situación en nuestra vida, no debemos murmurar o rechazarla, ya que entonces estaríamos diciendo a Dios que Él es injusto, cuando no es así. El apóstol Pablo también nos habla acerca de esto en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 4. Nos dice la palabra del Señor: de ningún modo, antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y en el libro de Salmos capítulo 9, versículo 8, nos dice la palabra del Señor: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Él le dará a cada quien lo que merece y corresponde por sus acciones. Muchas personas afirman diciendo: al final Dios salvará a todos porque Dios es amor. O también hay afirmaciones como esta: un Dios de amor no enviará a nadie al infierno. Y es por ello que podemos ver la manera en cómo el hombre va distorsionando todo a su conveniencia acerca del juicio de Dios. Y esto es porque las personas quieren juicios severos para otros, mas no para ellos. Veamos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 3. Nos dice la palabra del Señor: y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Mayormente, las personas piensan y suponen con lógica equivocada que los pecados de los demás merecen un castigo severo, mas sin embargo, con los pecados de uno mismo no debe ser así. Primeramente, no nos engañemos, puesto que Dios no puede ser burlado. La palabra de Dios es clara al decirlo en el libro de Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 8. Nos dice la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El mundo actualmente se encuentra conmocionado, dando la espalda a Dios, países aprobando leyes que van completamente en contra de los mandatos de Dios. Pero no nos equivoquemos, Dios un día pedirá cuentas y todas aquellas personas que le dieron la espalda a Dios lo pagarán muy caro. La venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que nunca. Cada suceso o acontecimiento que aparece en el mundo no es más que la confirmación de que Cristo ya está a las puertas de venir por su iglesia. La buena noticia es que aún estamos a tiempo de arreglar cuentas con Dios. Aún es tiempo de correr a Cristo antes de que sea demasiado tarde. La palabra de Dios es muy clara al decirnos en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 8. Nos dice la palabra del Señor: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amados hermanos, es tiempo de buscar a Dios.
arreglemos cuentas con el Señor y ante todo vivamos en paz, confiando siempre en que Dios es el que tiene el control de todas las cosas y que nada se escapará de sus manos. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos darle las gracias por el mensaje de su palabra. Ayúdanos también para que podamos mantenernos siempre alertas, oh Señor, y vigilantes hasta que usted venga por nosotros. Asimismo también le pedimos, oh Señor, que nos ayudes para que podamos seguir cada día madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo. A usted sea toda la gloria y la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.